lo utilizamos de forma real en las empresas, porque no es que no vayas a apoyar a las personas, simplemente hay que determinar cuando están en los últimos talentos reconocidos a través de todas estas herramientas, algo que requiere para su puesto, esa parte no la va a desarrollar. Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja, un podcast de GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, tuvimos el placer de entrevistar a Alejandro Ugalde. Alejandro es director de Esencia Lúdica, en donde presta servicios de consultoría de capacitación y desarrollo organizacional. En esta ocasión, Alejandro nos explica la importancia de la aplicación de la gestión del personal con base en fortalezas. Si gustan conocer más de sus proyectos, dejamos su correo y redes sociales para que le puedan contactar. Los dejamos con Alejandro Ugalde y Roberto Ojeda. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación y por ser nuestro invitado en esta tercera temporada del podcast de Fuera de la Caja. Muchísimas gracias a ti, Robert. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí. Gracias también por aceptarme en este programa. Gracias a tu auditorio por estarnos viendo, estarnos escuchando. Un saludo para todos y para todas. Muchas gracias, muy feliz año. Y con el año nuevo, pues vienen nuevas metas, vienen nuevos procesos, cambios. El tema parece de la pandemia que revive también nos ha empezado a mover un poquito más de lo que quisiéramos. Entonces nos parecía la excusa perfecta, ¿no? Para invitarte y platicar de un tema que es muy interesante, ¿no? Creo que si lo podemos aprovechar, si podemos aprender de él, puede ayudar tanto en el entorno, obviamente, profesional, ¿no? En la oficina, nuestras metas laborales, como en la vida personal, ¿no? Que es la gestión basada en fortalezas. Y por lo que me comentabas un poco previo a esto, va mucho más allá del FODA que en la escuela nos enseñaron, ¿no? Y simplemente decir soy bueno para esto, soy malo para algo, ¿no? Entonces, no sé si podemos ir entrando un poquito en materia de qué es la gestión basada en fortalezas y cómo es que ustedes la conceptualizan, cómo la ven. Sí, fíjate que es un tema muy interesante, ¿no? Ahora incluso vamos a mostrar una presentación al auditorio rápida, pero creo que lo que dices es bien importante porque estamos en medio venimos de muchos temas, ¿no? Venimos de la pandemia, estamos todavía en este repunte que está viendo, entonces han sucedido muchas cosas en los corporativos, en las pequeñas y medianas empresas. De pronto ahora tenemos gente que hay que hacer más con menos, ¿no? Hoy más que nunca, y pues nos afecta a nivel emocional, por supuesto, también. Y hoy más que nunca creo que es importante que la gente esté consciente de sus fortalezas, ¿no? Y como decías, nos han enseñado a través del modelo FODA, ¿no? Calcular este tema de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es lo que regularmente utilizamos en muchos aspectos en las compañías. Y también está la parte trivial, ¿no? De cuando te entrevista a alguien o cuando te pregunta a alguien, oye, a ver, platícame tus fortalezas. Y a veces hay gente que te las dice muy rápido, otros les cuesta más trabajo, ¿no? Pensar en ellas, porque estamos más acostumbrados a veces a hablar de lo que no nos sale bien, más que de lo que nos sale bien, ¿no? Y además te enseñan por cultura en las escuelas que tienes que esforzarte y hacer las cosas que no te salen bien, hacerlas bien, como en esta parte imperativa. Sin embargo, de forma natural, y esto no es magia, ¿no? De forma natural, y hay estudios importantes a nivel neurociencia, pues por eso es que unos somos buenos para unas cosas y otros para otras, ¿no? Si no, pues todo el mundo haría lo mismo. Claro, ¿no? Y te dirían, bueno, oye, ¿por qué a esta persona se le da el tema que pueda dominar estos conocimientos o se comporta así y yo no puedo hacerlo? Entonces, más que existir este tema de trauma, ¿no? Y de sentirte mal que a nivel anímico afecta a mucha gente, pues hablar de fortalezas ya de manera real, de manera, digamos, tangible, pues tiene una razón de ser. Entonces, nosotros, fíjate que cuando nosotros nacemos ya con 100,000 millones de neuronas, que ya es una cantidad impresionante. Y eso es interesante porque durante los primeros 3 años de nuestra vida, pues cada una de estas neuronas, y no voy a entrar en temas muy científicos y demás, porque me quiero enfocar en lo aplicativo, ¿no? Lo que nos sirve en las empresas. Pero sí hay una razón de hacer estos estudios, porque durante los primeros 3 años, lo que hace tu cerebro es que cada una de estos 100,000 millones de neuronas va hablándose y va generando también conexiones con otras 15,000. Entonces, se van fortificando estas sinapsis que hay a nivel cerebral, son las que van dictaminando lo que vas a hacer muy bien
y después ya viene un periodo pues una especie de poda, ¿no? Un declive, donde ya se fortifican algunas y otras. Curiosamente, esas que se vuelven más sólidas a nivel neuronal pues son nuestras fortalezas. Entonces, la gente de manera natural tiene talentos. Los talentos son, lejos de pensar que tu talento es algo que tiene que ser excepcional o que tiene que ser algo que pues tiene que ser demostrable y que tienes que asombrar a todos, pues más bien tus talentos son esas cosas que haces bien de forma natural, ¿no? Que te salen muy bien y se van transformando en fortalezas cuando esos talentos los haces de manera repetitiva y de forma exitosa, ¿no? Esa es como la clave de esto. Entonces, a lo mejor nuestros amigos que nos están escuchando, pues de pronto se preguntan, oye, hoy quisiera yo saber o entender cuáles son mis fortalezas, cómo puedo aprovecharlas mejor, porque algo me han dicho las personas o yo también tengo cierta conciencia de mis fortalezas, sin embargo, pocas veces se toman como estos estudios donde realmente ya de forma tangible te dicen cuáles son, ¿no? Basados en pues evidentemente en un cuestionario y en varios temas que ya están probados por las empresas a nivel global. Entonces, si me permites, voy a compartirte una presentación, Robert, a ti Claro. y a tu auditorio, y de ahí pasamos ya sobre todo a platicar un poco más acerca de ese tema de cómo nos afectan las fortalezas, ¿no? Y cómo las podemos ir nosotros moldeando. Creo que me parece interesante. Fíjate que las fortalezas nosotros tal como las conocemos o esta gestión que nosotros acostumbramos a manejar, las hacemos basadas en unos modelos predictivos que finalmente los vas construyendo a través de experiencias de lo que te ha sucedido, lo que decíamos de prácticas y demás, de experiencias críticas que te pasan. A todos nos han pasado en el trabajo desde que tenemos cierta edad, pero sobre todo esto viene desde pequeños. Entonces, por eso te decía yo que naces con algunos temas ya que vas puliéndolos a nivel neuronal, ¿no? Entonces, pues estos modelos los ocupan realmente las empresas que son sólidas a nivel global, ¿no? Esto te da esta certeza de que el modelo funciona, son modelos probados por empresas a nivel mundial y los estudios se hacen no solamente para un mercado de la población, se utilizan pues ya de manera global porque el muestreo está muy bien logrado y aquí queda representado el 99% de la población. A veces nos hacen estudios donde dices, bueno, pero eso aplica a lo mejor para alguien de otro país o de otra cultura. Claro. Esta parte no es así, ¿no? Aquí está aplicado el 90% de las personas. ¿Qué sucede cuando hablamos de fortalezas desde un modelo real que va enfocado tanto para ejecutivos como para las organizaciones, pero curiosamente también lo enfocamos en los equipos y en las familias? ¿Por qué? Porque a veces lo que tú podrías pensar que es algo que no está bien llevado puede ser la fortaleza de una persona, ¿no? Ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos ha tocado tener un líder que te pide cosas constantemente y luego las entregas y no las revisa, ¿no? Entonces, este estudio de fortalezas lo que hace es que te quita estereotipos y te hace apreciar a las personas por las fortalezas que tienen. Quizá ese líder, por ejemplo, es activador y un activador que resulta de estos estudios, de estos análisis, es una persona que constantemente ve dónde hacen falta temas, te los pide porque activa, ese es el nombre de esa fortaleza. Y el activador, sin embargo, lo que tiene es que le falta seguimiento a los proyectos. ¿Qué pasa? Que cuando tú no tienes esto claro, ni como persona, ni como equipo, pues la gente de pronto te puede identificar como, no, esa persona solamente te pide cosas y no las revisa. Cuando ya lo tienes muy claro, te dicen, ok, entiendo que te pide cosas porque es su fortaleza y yo voy a complementar eso con mi fortaleza, que quizá pueda ser el seguimiento, quizá pueda ser la ejecución, ¿no? De eso va esta parte. Y solamente para ir esquematizando, pues el talento es esta habilidad que las personas manifestamos de manera natural, que no nos cuesta trabajo hacerlo, por eso es que hay cosas, como te dicen, si tienes la fortuna de trabajar en algo que te gusta, pues no se siente como trabajo, ¿no? Lo haces con tanto gusto que te salen bien las cosas y bueno, pues estas fortalezas son estas habilidades que realizamos de manera repetida y que lo hacemos exitosamente, como te había comentado. Y Por para ejemplo, esquematizarlo, nada más hay para poner sí, un ejemplo, ¿no? Talento podría ser, me facilita hablar en público. Y a lo mejor fortaleza es que hablo en público muy seguido y puedo conectar con el auditorio, ¿no? O puedo transmitir el mensaje bien y la gente me lo capta y todo eso. ¿Sería esto? pudiera ser, por ejemplo, que tu talento en esta parte lo tengas como una comunicación, Ok. ¿no? Que ya has ido desarrollando. Y a lo mejor te comunicas de cierta manera, sin embargo, se transforma en una fortaleza ya cuando puedes llevarlo a un nivel de influencia, ¿no? Con las personas. Entonces, hay gente que nos comunicamos de manera diaria, ¿no? De una forma normal, y sin embargo hay algunos, como en tu caso, como en
nuestro caso, que podemos influir sobre otras personas de manera positiva, ¿no? Y podemos transmitir los conocimientos y llevarlos a ese nivel. Entonces, vamos a ver por ahí que se van aglutinando todas las habilidades que decíamos, se aglutinan en 34 talentos, ¿no? Esto que te digo, este estudio lo realiza, por ejemplo, Donald Clifton, que es una persona que estudió por muchos años el tema de fortalezas. Donald ya no está vivo, ya falleció, sin embargo dejó un legado muy importante. Y estos temas están interesantes porque a través de esto incluso lo utilizan hoy varias universidades a nivel mundial, el sistema que utilizaba él, porque te dice hacia dónde se está inclinando tus acciones, por ejemplo, las cosas se hacen bien. Él te habla de 4 dominios, te dice que hay un dominio que está enfocado a pensamiento estratégico, ¿no? Otro a la ejecución, por ejemplo. Uno tercero está enfocado a la influencia sobre los otros y el cuarto está enfocado a construir relaciones. Entonces, pues está muy interesante esto, porque por eso te dice, cuando tú tienes tus fortalezas y las vas aglutinando, a veces caes en un nivel donde te dicen, lo que haces muy bien tú, casi todo está enfocado a la parte estratégica. Ahí es donde empiezas a conectar contigo mismo y hablando de este tema anímico que hoy tienen los líderes, pues a veces te preguntas, oye, ¿por qué yo soy bueno en varias cosas, pero por qué me cuesta trabajo concretar proyectos? ¿Por qué me cuesta trabajo acabar las cosas que inicio? Bueno, pues de esta forma ya entiendes mejor, tienes un mejor autoconocimiento y a través de las fortalezas, ok, ya entendí que a mí me gusta iniciar, a mí me gusta enfocarme a la estrategia, sin embargo no está entre mis fortalezas principales la parte de ejecución. Y es donde empieza esta magia, porque entonces ya lejos de pensar que no eres bueno para algo o no eres buena para algo, realmente comprendes que tu fortaleza está en la parte creativa, en la parte de idear, etcétera. Y lo mismo pasa con otros que hacen, son gente que tiene como fortaleza el lograr temas y pues van dando resultados sorprendentes, ¿no? Y te dicen, oye, pues yo soy buenísima o buenísimo para hacerlo, sin embargo me cuesta trabajo crear una estrategia, me cuesta trabajo a lo mejor idear algún plan para mí o para mi trabajo. Esa es la explicación ahora a nivel neuronal. Entonces, cuando eso lo tienes claro, Robert, ahí te ayuda muchísimo porque la gente ya no piensa mal de sí misma y a la vez cuando estás tú en un trabajo y tu jefe inmediato o tu equipo de trabajo saben, se quitan estos estereotipos que existían antes, ¿no? Donde decían, esta persona no está trabajando como yo esperaba. Bueno, más bien hay que explotar sus fortalezas. Y las fortalezas, aquí te muestro estas 2 imágenes porque Donald Clifton, el creador de esta teoría y de esta metodología, las abarca en 2 temas, ¿no? Principales. O las tienes en un sótano o las tienes en un balcón. Yo lo veo como una parte oscura y una parte de luz, ¿no? Entonces, si tu fortaleza la estás aplicando de forma positiva, ahí, por ejemplo, pues estás utilizándola y la tienes en el balcón. ¿Por qué? Porque la gente la identifica y les generas un bien a través de tus fortalezas. Cuando las tienes en el sótano, puede ser que no la conozcas tú o no estés consciente de ella, te hace falta desarrollarla o la estás aplicando de manera equivocada. Te voy a dar un ejemplo y ahora ya lo platicamos en forma, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que es logrador, que es esta persona que como fortaleza tiene el sí o sí terminar lo que empieza, pues en el balcón lo tiene cuando terminan los proyectos, cuando sí o sí se asegura de tener los recursos, las personas, involucra a la gente. ¿Qué pasaría si la tienes en el sótano? Que con tal de acabar un proyecto puedes pasar por encima del que sea, por encima de lo que sea, puedes dañar tu salud, por ejemplo, ahí no la estás llevando de una forma positiva, ¿no? Sí terminas las cosas, pero no lo estás haciendo de la manera más adecuada. Ese es como un ejemplo, pues, muy básico, pero muy claro de la parte de sótano y balcón en tu propia fortaleza, ¿no? O alguien que le gusta, por ejemplo, si tienes como tu fortaleza el ser analítico, si la tienes en el balcón es alguien que analiza muy bien los temas, piensa las cosas que puedan salir mal, pero ¿qué pasaría si la tienes en el sótano, la llevas de forma negativa? Te vas a tardar mucho en tomar una decisión. Y por eso es que hay gente que entran en estos estereotipos y te dicen, no, sabes que no está funcionando esta persona porque se tarda muchísimo, le damos la información, se tarda, y entonces ellos no aprecian que la fortaleza de la persona realmente es analítica, ¿no? Y entonces no esperan ese análisis y ese resultado. Quieren forzar la situación. ¿Y qué pasa? Que entonces ni están aprovechando la fortaleza de quien lo está experimentando, ni están tampoco aprovechando darle temas que quizá merecieran la pena que tengan un mayor análisis, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo te diría que es la magia de estas metodologías, no hablando de fortalezas. ¿Por qué pensábamos cuando platicamos tú y yo que podría venirse a la mesa en esta parte, en este espacio? Porque hoy está pasando en las organizaciones
que hay mucha gente que se quedó, desafortunadamente hay empresas que tuvieron que hoy tienen que hacer más con menos gente, y estas personas que se quedan, pues le esperan resultados muy fuertes, ¿no? Y a veces te dicen, hoy lo que hacías antes lo tienes que hacer con menos personal o tienes menos recursos y tienes que dar estos resultados. Aquí es donde entra esta magia de identificar para qué exactamente soy buena o bueno, ¿no? Si estoy enfocado a ejecutar, a hacer estrategia, a generar relaciones, por ejemplo, a influir, y con base en ello entonces tú ya puedes acomodar las piezas dentro de una empresa, ya puedes aprovechar el talento y las fortalezas de cada uno y pues te armas un equipo, como decimos, de ensueño, ¿no? Porque tienes los jugadores que van por ejemplo, a iniciar los proyectos, quienes les van a dar seguimiento, quienes los van a concluir, y a veces no necesariamente son las mismas personas. Por eso es que cuando armas este equipo de fortalezas, lo armas de forma muy estructurada y pues se generan equipos de alto rendimiento, porque por experiencia y seguramente les ha pasado a los amigos del auditorio, de los dos lados, o formas parte de un equipo o tú eres el que está armando el equipo de trabajo, y a veces te tocan cosas que dices, me tocó a mí una parte de estrategia cuando yo soy bueno para ejecutar, y a mi compañero que es muy bueno para ejecutar le dieron otra parte que tiene que ver con influenciar a otros, conseguir recursos, entonces no se conectan los Claro. objetivos de nada, ¿no? Eso es como parte de esto interesante y que me gusta porque está demostrado ya en modelos palpables y ya no dejas a la imaginación de yo creo que soy bueno para esto, ¿no? No, y aparte creo que está bueno el hecho de que es una metodología, ¿no? Que no es que el director, el dueño, el gerente diga, yo creo que este es bueno para este, o ella me va a ayudar a cerrar esto, o ella es buena para relacionarse, manda la ventas, ¿no? Y tal. Y al final porque esto se hace de criterios, ¿no? Y no porque tu personalidad demuestra de que eres de alguna forma, quiere decir que necesariamente tus fortalezas vayan a ser esas, ¿no? Claro, y a veces generalizamos, ¿no? Cuando estamos a cargo de las empresas decimos, mira, Roberto lo hace todo bien, vamos a ponerlo entonces a hacer ahora este otro proyecto. Y no analizamos, no diagnosticamos, las fortalezas te ayudan a diagnosticar muy bien. Y es cuando dices, a ver, Roberto es muy bueno en lo que está haciendo, sin embargo, Roberto es muy estratégico y aquí requerimos a alguien que esté totalmente enfocado quizá a influir en las relaciones con las otras personas. Entonces, a lo mejor tienes otro jugador que dices su fuerte, ¿no? El número uno es justamente la influencia. Entonces, esa es la persona que hay que enviar, no porque tú no lo puedas hacer, Robert, sino simplemente hay que aprovechar lo que el otro hace mejor, porque le va a salir de forma natural bien, no le va a costar trabajo, cuando a lo mejor tú dices, oye, sí, me encanta, yo soy muy estratégico y a lo mejor ejecuto también, pero ir a ver gente, ir a conversar con ellos, a lo mejor no es mi máximo, ¿no? Entonces, Claro. de eso va este tema de fortalezas. Y hoy la parte emocional, como líderes, me parece a mí sumamente importante que diagnostiquemos primero que nada cómo está mi gente a nivel emocional, ¿no? Cómo están siendo afectados o no de todo esto que ha estado pasando, pero también conocer sus fortalezas. ¿Por qué no hablamos de áreas de oportunidad o de debilidades con estas metodologías? Porque no sé si te ha pasado, seguro en el pasado sí, o conocemos gente, a cuántos de nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo, les pasa o lo quieren hacer hacia afuera, ¿no? Que dices, tengo estas personas y le hemos pagado cursos de comunicación, le hemos pagado tantos cursos de liderazgo, le hemos pagado tantos cursos de administración efectiva del tiempo y no cambian las personas. Puede ser un tema, mucha gente lo ve de actitud y demás, pero también puede ser un tema que no está en sus fortalezas. Si alguien, por ejemplo, no está en su fortaleza, lo que decías, el tema de comunicarse adecuadamente, Sí, no, de no hay llevar a manera cabo, de que por más de cursos que tome, sí, no va a ser un expositor, pues, ¿no? así es. Y mucha gente a lo mejor te va a decir, oye, pero ¿qué no deberíamos de trabajar, ayudarle a la gente cuando algo no le sale bien? Por eso a mí me gusta esta filosofía y esta corriente también, y lo utilizamos de forma real en las empresas, porque no es que no vayas a apoyar a las personas, simplemente hay que determinar cuando están en los últimos talentos reconocidos a través de todas estas herramientas, algo que requiere para su puesto, esa parte no la va a desarrollar, ¿no? Por mucho que lo intente. Y no es que no quiera la persona, simplemente no está en los talentos con los que viene equipado de forma natural a nivel neuronal. Y cuando está en los primeros 10 lugares de estas fortalezas, es mucho más sencillo seguirlas desarrollando. Se deben de seguir desarrollando, no se crean automáticamente, ¿no? Esto requiere, como lo decíamos, si lo haces de manera repetida y exitosamente, se transforma en fortaleza. Entonces, tus talentos se pueden transformar, por supuesto que sí,
¿A través de qué? De la práctica y del conocimiento, ¿no? Te puedes volver mucho más talentoso en ese sentido. Sin embargo, pues conocer esto, identificarlo, te da muy bien una pauta para armarte un equipo de trabajo adecuado. O como decíamos, vas a asignar un proyecto que quedó y que dices, oye, desafortunadamente hoy en la empresa ya no están algunas personas que se hacían cargo de estas actividades, se las tengo que repartir a otros que se quedaron con nosotros. Bueno, pues este es un momento importante para identificar qué fortalezas tienen cada uno y no escoger de forma errónea a quién le vas a entregar ese reto, ¿no? Oye, por ejemplo, ahí, Alex, creo que abundando un poquito en el tema, suponiendo, ¿no? Estás en una empresa donde hubo recorte, hubo una situación donde ya hay menos gente y tienes, no sé, por decirte, muchos ejecutadores, ¿no? Mucha gente que va para concluir, pero no hay la parte de planeación dentro de las fortalezas, dentro de sus 5 fortalezas, ¿no? Digamos, te quedaste con puros ejecutadores. Por lo que entiendo, obviamente, lo ideal no es allegarse de alguien que tenga esa característica de planeación para que refuerce y no forzar a los otros para que desarrollen, ¿no? o trabajen una parte que no necesariamente la traen ya como fortaleza nata. Sí. Pero ¿qué se hace en esos casos, no? O sea, que dices, bueno, pues tengo estas 2 personas y entre estas 2 las sacamos. ¿Cómo poder gestionar, digamos, cuando las fortalezas no necesariamente son las idóneas para alguna actividad que sí o sí hay que hacer? Qué buena pregunta esta, es muy inteligente lo que estás mencionando, porque a veces pasa de forma pues, consciente o inconsciente, ¿no? Porque a veces te tienes, por lo que ha estado pasando, a veces se desvincula gente que decía se va ni modo, pero era el que hacía la estrategia y nos quedamos con gente que no está en estrategia. Yo lo que les recomendaría a las organizaciones es, de nueva cuenta, diagnosticar muy bien los que se quedan a través de este tipo de herramientas que tenemos los que nos dedicamos en este mundo de consultoría y demás. Porque así puedes determinar, a lo mejor tú piensas que solamente son gente enfocada a ejecución, sin embargo yo te puedo apostar que de estos que te quedaste, dentro de sus fortalezas, seguramente va a haber alguno que sí tenga la posibilidad de desarrollar y que no están en los últimos escalafones, ¿no? de las fortalezas que trae la parte estratégica, por un lado. Entonces, habría que determinar si ahí sí se puede seguir trabajando, por supuesto, ¿no? Pero cuando está entre las primeras 10, seguro sí, a lo mejor alguien tiene estratégico en el lugar número 7, en el lugar número 8, ¿no? De acuerdo a estos estudios que te decía. Eso se puede trabajar muy bien. Entonces, ahí es donde hay que enfocar los esfuerzos de capacitación, de desarrollo de las personas, etcétera, ¿no? Y si por alguna razón, regresando, vamos a ponernos en el caso extremo, que tengas 10 personas y de las 10 son enfocadas a ejecución y ya hiciste la investigación, los estudios y realmente no tienes a nadie estratégico, aquí lo recomendable es, y eso nos pasa en la vida real con las organizaciones, por eso nos dicen, oye, les pago un diplomado, me los llevo a una universidad donde les pueden mostrar esta parte. Yo lo que siempre les recomiendo aquí es evaluar si pueden traer algún jugador externo, ¿no? Porque a veces conviene también sumar talento ahora que están haciendo esta reestructura en algunas organizaciones, pero ya con toda pues el conocimiento de causa, porque dices, ya evalué a mi gente interna, ya tengo certeza de que no lo van a poder desarrollar, puedo traer a alguien externo, ¿no? Porque si te digo ahí donde entra la parte de negocio, a veces hay gente que te dice, paguémosle diplomados, paguémosle cursos, va a ocurrir lo que te estaba diciendo, ¿no? El origen de esta investigación seria a nivel global es eso, ¿no? Pueden entrar a estar tomando varios cursos, van a tomar tiempo, la curva de aprendizaje va a ser larga y al final los resultados van a decirte mejoraron en algo, pero realmente no han hecho lo que yo esperaba, ¿no? De generarme estrategias que yo esperaba, porque no está en sus fortalezas. Ahora es complicado o es muy difícil que de tu gente no tengas a nadie enfocado a alguno de estos dominios. Afortunadamente, que son las buenas noticias para nuestro auditorio, pues es que pocas veces va a pasar, sí llega a suceder, pero sobre todo sucede más en empresas que son más pequeñitas y que tienen a lo mejor 4 personas, ¿no? Que dices, oye, de los 4, pues si no somos tan enfocados, pero cuando ya tienes un volumen adecuado, ¿no? De 10 o más personas, regularmente sí tienes por ahí algunos que se enfocan a eso, ¿no? Y eso se agradece mucho en las empresas. Oye, Alex, y digo, al final podemos, como comentas, hacemos el proceso, ¿no? Del diagnóstico, evaluamos el equipo, ¿no? Determinamos cuáles son las fortalezas claves de cada uno,
conforme eso podemos ir estructurando nuestro equipo de trabajo, pero ¿hay algún periodo para renovar esta evaluación? Porque tampoco creo que te quedes plano, ¿no? Que digas, como saliste en la evaluación 1, 10 años vas a seguir saliendo igual. Sí, ¿Hay algún periodo ahí para ir checando cómo vas? fíjate que esta pregunta está muy interesante porque lo que decíamos, una cosa es que tus fortalezas ya es con lo que cuentas, con lo que ya te equipaste, ¿no? A nivel neuronal de forma natural, y eso no lo vas a poder modificar aunque quieras, porque por eso es que no, por mucho que alguien quiera hacer algo que ya dijimos que no se puede desarrollar, pues va a ser muy, muy complicado, porque no vamos a lograr el objetivo. Yo te diría que los líderes pasamos a lo largo de nuestra vida por experiencias críticas que nos van sucediendo. Una experiencia crítica fue esto del COVID, ahora que muchos tuvieron que cambiar su manera de trabajar, cambia la forma de relacionarte con tus clientes, etcétera. Eso te hace crecer, entonces eso sí puede influenciar los talentos que tienes para irlos transformando. Yo no les diría que este tipo de herramientas son aquellas como otras que aplican cada año, ¿no? Que te dicen, pues cada año voy a evaluarme o cada 2 años. Afortunadamente, cuando llegan a manejar estos herramientales, tienen la certeza que se pueden quedar con esta concepción, ¿no? De cómo eres, porque si la responden de manera genuina los participantes, estas serían sus fortalezas ya en adelante, ¿no? A veces se quedan con una sola vez que las evalúan, están bien. Sin embargo, como dices, la gente va evolucionando también, entonces a lo mejor tu fortaleza que estaba en el número 10, pues se va a mover y del 10 la vas a pasar ahora al 7 o al 5, ¿no? O entra ya en las primeras que te decía, eso puede llegar a suceder. Yo aquí lo recomendable para ese tipo de evaluaciones, yo les diría que las apliquemos, por ejemplo, cada vez que algo suceda en las organizaciones, ¿no? Sucedan, por ejemplo, cambios de liderazgo a nivel que eso te va afectando porque se va permeando en las personas, un cambio cultural, por ejemplo, que esté sucediendo puede ser. Y como profesionales, si aplicamos este tipo de herramientas yo te diría cada 4 años, cada 5 años, es un tiempo muy razonable para que tú tengas ese espacio de desarrollarlos, ¿no? Porque si te dijera, yo, no, cada año hay que hacerla y hay que invertir y demás, pues yo creo que no vas a ver una diferencia tangible. Y por eso me encantó esta pregunta que hiciste, porque sucede en el mercado que a veces la gente te dice, no, invierte y vuélvelo a hacer y evalúa todo tu personal. Lejos de eso, nosotros lo que realmente siempre lo hemos dicho, no nos preocupa que la gente tome prácticas reales, que no tengan que invertir o gastar tanto dinero y que les haga bien. Entonces, yo te diría con eso, ¿no? Siempre y cuando haya experiencias críticas que estén sucediendo, se puede aplicar para estos cambios, también para ver si estás alineado o no. ¿Sabes dónde lo utilizamos mucho con las empresas, empresarios de diferentes tamaños y corporativos, también plantas, centros de distribución? También lo utilizamos para planes de carrera, por ejemplo, porque es bien útil, ¿no? Porque de pronto tienes una línea de líderes donde dices, yo quisiera desarrollarlos, pero también me gustaría identificar dónde voy a invertir, quiénes son los de alto potencial, que en algún momento hicimos una sesión de Ninebox, ¿te acuerdas? Y que fue muy interesante, a la gente le gustó mucho. Pero pues esto puede complementar muy bien, porque ya tienes eso y también puedes ver a través de fortalezas a quiénes les vas a dar proyectos, a quiénes los vas a sumar para que generen más estrategia en algunos temas, o finalmente si tienes algún otro equipo donde dices hace falta lo que mencionabas, gente que concrete, que lleve los resultados, pues ya conociendo esto te llevas a los que sí lo hacen, los cambias de equipo, los pones en esta área y generan muy buenos resultados. Por experiencia propia, yo te digo que lo hemos hecho en empresas donde nos dicen hay que hacer un mapeo de talento, a quiénes movemos, cómo los acomodamos para afectarles lo menos posible la parte de resultados y también para garantizar que en la organización tenga rentabilidad y que la gente sí haga pues lo que nosotros queremos, pero que no nos demos un tope en la pared y que digamos, hicimos cambios, no funcionaron y ahora la línea de aprendizaje ya se fue a mucho tiempo, ahora hay que volver a cambiar. Todo eso es lo que te ahorras con este tema de fortalezas, ¿no? Oye, Alex, y por ejemplo, sabemos que esto es como una evaluación, ¿no? Te van planteando ciertas escenarios, ciertas preguntas y tú vas respondiendo y al final, ¿no? Conforme resultas en el TED, pues calificas. Sí. ¿Cuál sería la mejor manera de transmitirlo? Y lo voy a poner de los dos puntos, ¿no? Tanto del el líder de la organización, ¿no? Para los empleados,
como si a ti empleado te llegan, ¿no? Y el día de mañana, oye, tenemos que hacer esta encuesta o contestar este formulario. Porque es importante, ¿no? Al final, bien dijiste, no es que estés bien o estés mal, no hay una manera correcta de responder estos cuestionarios. Y muchas veces creo que también como empleado dices, no, pues cuál será la mejor respuesta para que no me corran, ¿no? O para que me tomen en cuenta, entonces voy a poner que sí hago esto cuando en realidad no soy bueno para esto, ¿no? Entonces, no sé, si nos pudieras eh, como compartir un buen consejo para transmitírselos a los empleados y cuando los empleados le toque hacerlo, también sepan que no es que haya respuestas correctas. Súper buen punto esto que mencionas, ¿no? Porque lo trabajamos también con la gente y siempre les hacemos estas recomendaciones cuando se va a implementar, porque evidentemente la comunicación a nivel corporativo o la comunicación interna que tengan, en la medida en que se maneje en cualquier empresa, va a ser fundamental, ¿no? Creo que todos estos temas, cuando los implementas, tienen que venir acompañados previos de por qué lo estás haciendo, ¿no? Y el mensaje tiene que ser positivo porque realmente así es. Entonces, el mensaje sería prepararlos y decirles a la gente interna, ¿no? Que lo que se trata ahora de hacer es fortalecernos como organización a través de qué? Pues a través de la identificación de los talentos con los que cuenta cada persona para que de ser necesario, bueno, se asignen responsabilidades nuevas, se puedan hacer como estos cambios a nivel interno de forma favorable para ellos y también, por supuesto, para la organización. Entonces, eso es bien importante lo que dijiste, Robert, es decirle a la gente por qué lo estoy haciendo, enfocarnos en este tema positivo y también decirles que esto es en beneficio de todos, porque con base en las respuestas que la gente vaya a brindar para hacer este reporte, pues es como van a descubrir para sí mismos, para qué son muy buenos y además pues, se van a tomar medidas realmente positivas para que puedan mejorar su desempeño y demás, porque hoy más que nunca pues hacen falta. Ese es creo que el mensaje, decirles, hoy haces falta y por eso es que lo estoy haciendo y eres necesaria y necesario en mi empresa y lo hago para comprender mejor cómo gestionas tú y también entender cómo te voy a dar los proyectos para gestionar. Algo que mencionaste también que va de la mano con este rollo del mensaje a los colaboradores primero, también viene el tema de las preguntas. Las preguntas de este modelo no son obvias, porque luego te hacen unos modelos donde te preguntan, ¿no? De, ¿eres malo para...? Te voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero puede ser así de, ¿qué tan bueno eres para correr del 1 al 5? Pues si tú pones 2, bueno, entonces eres malo para correr. Y si pones, ese tipo de cuestiones no vienen en la evaluación y qué bueno que lo tocaste, porque los que han contestado todos estos tests y estas herramientas, te dicen, oye, pero esas preguntas, ninguna se me hacía como, hay unas que sí, ¿no? No son tan obvias como el ejemplo que te acabo de dar, pero se nota que están haciendo un enfoque, pero la mayoría te dicen, son cuestiones que no detectas que las estés como canalizando hacia algo Claro. de este tipo. O sí, Está o pensado. te consideras responsable en tu trabajo. Ajá, entonces no está así de las preguntas, ¿no? Sino son preguntas muy inteligentes, que por eso es que tomaron tantas personas como muestra para identificar estos patrones y se aglutinaron, porque lleva un fondo científico realmente muy bien hecho, donde la gente te dice, pues no entendí, o sea, no entiendo cómo van a hilar esto para sacarlo. Y cuando los das, la retroalimentación, que esa es otra, cómo se comunica, esta parte no es secreta, ¿no? Hay empresas que, cada empresa define cómo lo va a manejar. Hay empresas que se queda la información en ciertos niveles para tomar decisiones. Yo lo que siempre les recomiendo, abran la información, a la gente se le dijo el por qué. Nosotros el proceso que siempre seguimos es darle retro a cada una de las personas, ¿no? De forma bien integral para que sepan cómo mejorar sus fortalezas, cómo manejarlas de manera adecuada, consciente, ¿no? Y emocionalmente también hacer esta parte de tu inteligencia emocional. Y por otro lado, también comunicarle a los líderes cómo está cada uno. ¿Qué pasa? Que a veces sucede que gente que pensaban que eran o los etiquetaron, ¿no? Como se tarda mucho en tomar una decisión o toma decisiones precipitadas, ¿no? El opuesto, etcétera. Ya cuando tienen estos análisis de fortalezas, la gente comprende muy bien y te dice, ahora entiendo por qué se comportaba así, ahora entiendo por qué no se llevaba con estas otras personas, ahora entiendo por qué este equipo no funcionaba para lo que yo como jefe les pedía o líder les pedía. Y por otro también te dice la gente, ahora entiendo por qué mi jefe se desesperaba o por qué mis compañeros no conectan conmigo o yo no conecto con ellos. ¿Qué pasa? Que lo utilizas ya de una manera integral, mejora la comunicación en general, mejora la integración del equipo y puedes construir equipos bien interesantes, donde si bien esto no se trata del mundo rosa, donde todo funciona, simplemente es, ya sé por qué eres así, ya sé que no es un tema personal
Claro. hacia mí o hacia la empresa, voy a aprovechar tus fortalezas y tú vas a aprovechar las mías, y ya no está esta parte de etiquetarte de forma negativa. Entonces, eso es lo que me encanta con, con los amigos que nos escuchan, de trabajarlo de forma real, porque te quita esos estereotipos que les decíamos que no son buenos, las etiquetas en las compañías, pero sabes que sobre todo te da confianza a ti como persona, lo que decíamos, hoy te da confianza de saber cómo vas a operar mejor, qué te recomiendan, que tu jefe sepa y tus pares sepan y tus reportes sepan cómo eres, ayuda mucho porque entonces se identifican más contigo y tú también ya puedes buscar de forma genuina la manera de llegarle, porque precisamente este modelo de fortalezas lo que hace es cómo voy a generar una mejor interacción, cómo voy a hacer que los demás me entiendan, pero también los demás van a comprender cómo quiero que me den la información a mí. Si soy muy analítico, el analítico lo que aprecia son datos, son números. Entonces, cuando tú llegas con tu equipo y tu equipo te presentaba cosas que eran más cualitativas y no cuantitativas, pues a lo mejor por eso no te gustaba lo que te estaban presentando y no había esta explicación clara. Ellos decían, oye, pues te mostré las bondades del proyecto y nada más me dijiste que no te interesaba. Ahora ya saben que si tú tienes esa fortaleza, pues llegan con números, llegan con un previo, y tú también ya entiendes que están haciéndolo porque ya comprendieron cómo eres. Y si alguien, por otro lado, también de la gente que te va a presentar esto, sabes que no es tan estratégico, entonces a lo mejor ya le dices, oye, pídele por favor que tus ideas que son muy buenas, te ayude a plasmarlas tal persona, porque me parece que eres muy rescatable, tienes un gran talento, pídele que te ayude a plantearlas bien. Vienes, ya también tú tienes esta flexibilidad de decirle a la gente, preséntamelo así, ya no se queda nada más en el tintero el tema de lo hiciste mal o lo hiciste bien, ¿no? Las fortalezas, como decías, no estás equivocado o estás acertado, simplemente son tus fortalezas, ¿no? Es con lo que hoy son nuestros elementos y las armas que tenemos para enfrentar los retos, ¿no? Buenísimo. Oye, Alex, a ver, me gusta la idea de verlo como en resumen, porque quizás muchos de los amigos les llamó la atención ya, ¿no? Y dijeron, ok, me interesa el proceso. Y ya me hablaste un poquito de que hay una parte de comunicación antes, ¿no? La propia evaluación, después comunicar a los empleados. ¿Cómo se ve un proceso de evaluación de gestión a través de fortalezas? Fíjate que el En mapeo, tiempos o todo esto, ¿no? sí, y eso es bueno, porque aparte hay otras metodologías que tardan meses, ¿no? Y te dicen, esto va a tardar 6 meses, 7 meses. Nosotros somos muy prácticos y la gente que nos conoce sabe que vamos enfocados a resultados. Y yo creo que lo más importante aquí es determinar, evidentemente las pautas y los tiempos se los va marcando cada equipo. Trabajamos con centros de contacto, trabajamos con lo que te decía, con fábricas, con plantas, con centros de distribución, con pequeñas y medianas empresas. Entonces, es adaptarlo a los tiempos de cada una de las empresas. Pero el examen, por ejemplo, las evaluaciones, ¿no? Estas evaluaciones que se aplican, además de que son muy amenas, ¿no? Y no son largas, ¿no? En una evaluación más o menos en una hora, digo más o menos porque está cronometrada, sin embargo, pues hay gente que toma un poco más de tiempo para contestar algunas cosas, va por tiempos, porque esto no es infinito, ¿no? También está hecha de esa forma inteligente para dar resultados, pues eso lo puedes estructurar, por ejemplo, en una semana. Nos han tocado empresas muy fuertes, muy grandes, que acabamos un proceso de gestión de fortalezas, ya incluyendo los feedbacks y los mapeos que hacemos aproximadamente en un mes y medio, ¿no? De tiempo, donde te da el espacio para presentar información. Ellos también comienzan a actuar desde comunicación interna y demás, acabar estas evaluaciones. Cuando son empresas más pequeñas, lo hacemos muy rápido, ¿no? A veces puedes terminar en una semana y media, te da espacio perfecto para comunicar, para aplicar evaluaciones, para presentar reportes. ¿Qué es lo más importante de tener todo esto? Porque, ok, ya lo tienes, pero ¿qué vas a hacer con eso? Eso es lo interesante, las acciones que vas a arrancar, pero ¿por qué te ayuda como empresario o como gente de capital humano, etcétera? Porque ya sabes exactamente dónde vas a invertir, a quiénes vas a invertirles qué temas, y ya esta estructura que haces de tu DNC, que es la detección de necesidades de capacitación y de los cursos que tienes programado integrar, no solo de las habilidades técnicas, porque esas sí o sí van, pero más bien de estas power skills que ya han ido evolucionando. Antes decías habilidades blandas, ¿no? O soft skills, ahora se llaman power skills, y todo ese tipo de elementos, bueno, pues son los que ahora funcionan mucho para que inviertas los recursos que tengas, pocos o muchos, en algo que sí te dé resultados, porque antes si no se te va a diluir
y también vas a empezar a tener temas por ese lado, ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos lo que se puede lograr en este tiempo. No es un tema largo de implementar. Lo que vale la pena aquí es identificar, diagnosticar muy bien, pues, para generar resultados a corto plazo. Y son tangibles porque aparte si los mides, y hablando de KPIs, ya hablando de cosas que sí tienes que lograr, pues se notan los cambios. Cuando empiezas a gestionar por fortalezas, se notan los cambios. Y si hay gente que sí cambian, pues, cosas importantes a nivel interno, porque te dicen, ok, yo estaba gestionando mal a mi equipo porque le estaba dejando tareas y proyectos a gente que ahora veo claro que no los van a desarrollar, y cuando hacen este switch, generan resultados sorprendentes porque te dicen, lo que antes se tardaban en hacer 2 meses, ahora se tardan una semana y media, ¿no? Entonces, es increíble cómo puedes cambiar cuando gestionas basado en fortalezas, ¿no? Buenísimo. Oye, Alex, y para cerrar el tema, ¿no? Que es amplio, pero muy interesante, y es algo que vimos ahí también en la lámina. Me gustaría que nos hablaras en el tema equipos o familia, ¿no? Porque obviamente la empresa pues, tiene un fin económico, ¿no? Se buscan resultados, hay métricas, eh, pero ya cuando lo llevas al tema personal, pues no es tan tangible, ¿no? ¿Cómo determinar que la familia tuvo un año exitoso? Pues no agarras un estado de resultados, ¿no? Claro, Entonces, sí. ahí cómo se vería un poquito. Fíjate qué interesante esto que mencionaste. ¿Y por qué familias, no? Si no está enfocado a esta parte. Curiosamente, con lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿no? Mucha gente al momento de convivir ahora que estuvieron pues en familia mucho más enfocados en la pandemia a trabajar, y te tocaba trabajar junto a tus hijos, junto a tu pareja todo el tiempo. En familias más grandes que viven todos juntos, pues trabajas con los hermanos, los primos, los tíos, etcétera. ¿Qué pasaba? Que ayudó cuando nosotros hemos tocado estos temas con líderes, algunos precisamente nos dicen, oye, ¿se puede aplicar a mi familia para que yo sepa cómo operan? Y ha sido una sorpresa bien interesante porque cuando el jefe de familia o la jefa de familia entiende cuáles son las fortalezas de los otros, ¿no? De su núcleo familiar, también se dan cuenta de por qué, lo que te decía, así como te das cuenta de quién es el estratégico en la empresa y demás, también te dice por qué estas personas a veces les encargas cosas a tus familiares y no las concretan. O, por ejemplo, cambia. Yo tengo un caso bien presente de un gran líder que dentro de su familia tenía como muy bien identificados a sus hijos para que eran buenos cada uno. Y tenía uno en particular que decía, me preocupa porque cuando le hemos pedido cosas se tarda mucho, siento que no le interesa, que no tiene un rumbo, etcétera. Cuando aplicas este tipo de tests en ellos, pues resulta que precisamente esta persona era sumamente analítica, era una persona que estaba enfocada a la parte deliberativa, que también era alguien que cuestionaba constantemente. El deliberativo, cuando lo tienes de fortaleza, es alguien que no está convencido, es muy escéptico de muchas cosas, así como el analítico, y entonces tú le presentas algo y te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué hay que hacerlo de esta manera? ¿Y por qué no lo hacemos de otra? Entonces lo tachan de negativo porque no comprenden que la naturaleza de sus fortalezas es cuestionar para encontrar el mejor camino. ¿Qué pasó? Que a esta persona justamente le pedimos que hiciera una parte de un proyecto muy interesante que era de análisis y de recabar información, y entregó el proyecto de una forma impresionante. Y esto era, te digo, a nivel familiar se hizo porque esto iba a contribuir a una investigación que se estaba corriendo por parte del líder. Entonces entendió perfecto que lejos de esa preocupación que sentía, quedó muy, muy en paz, porque dijo, me queda claro que nunca había yo realmente enfocado como mis esfuerzos, ¿no? Al momento de hablar con ese hijo que tiene, perdón, que enfocarlos de forma adecuada. Y es grande en lo que hace y es grande en los resultados que puede dar. Es totalmente diferente a mis otros hijos, pero es muy bueno. Entonces también la parte de fortalezas te ayuda en ese sentido. Y mucha gente hoy también nos contacta porque te dicen, yo me siento mal anímicamente o a nivel emocional. Esto requiere también un trabajo diferente, ¿no? Un trabajo ya más enfocado a las emociones, a un tema más psicológico, porque habría que investigar cómo está la gente. Hay mucha depresión en muchas personas hoy, ¿no? Pero este tipo de estudios también te ayudan. No te estoy diciendo que con esto ya no tengan que ver a un terapeuta o algún especialista, que nosotros también tenemos, ¿no? Lo hacemos así, trabajamos inteligencia emocional de una forma muy, muy profunda. Sin embargo, sí te ayuda a ti como ser humano, pues siempre corroborar cuáles son tus fortalezas. Te entiendes mejor, porque hay gente a nosotros nos llega gente muy insegura a veces,
dice, yo tengo a mi equipo de trabajo y demás, pero no sé por qué me siento inseguro, no sé por qué no puedo gestionar como yo espero, o a veces como mis jefes esperan. Cuando tienen este análisis y ya lo gestionan, acuden con sus jefes, lo platican con el equipo y realmente sí hay cambios importantes, ¿no? Hay una transformación porque ya ellos mismos también se sienten más seguros y dicen, ok, ya entiendo que sí y que no es lo que de forma natural con el tiempo puedo desarrollar, ¿no? Está muy interesante y además existe, Robert, porque es real, ¿no? Es un estudio que no se me Sí, ocurrió sí, a sí. mí, no se nos ocurrió como, bueno, vamos a sacarnos de la manga a ver qué hacemos ahora, sino es un estudio de millones de personas, de años de investigación y que hoy incluso, como te decía, las universidades lo están tomando también para orientación vocacional, porque desde ciertas edades, y a lo mejor no nos hemos preguntado acá en esta charla, pero alguien piensa, oye, desde qué edad puedo aplicar eso? Yo sí les diría que lo apliquen en la gente que ya tiene pues una conciencia ya importante de lo que hace, de lo que no hace, etcétera. No convendría aplicársela, por ejemplo, a un infante, ¿no? Porque no tendría hoy gran sentido. Están en formación, ellos están todavía en esta poda que les decía, ¿no? De habilidades y demás. Pero yo sí les diría que a lo mejor pensando ya en un adulto joven, desde los 18 años en adelante, pues se puede utilizar perfectamente bien. Se aplica incluso en estas universidades precisamente para que la gente que egrese, el trabajo que vayan a escoger en orientación vocacional, pues vaya dirigido hacia tus fortalezas. Entonces, ahí es donde entra, te ayuda mucho a tomar esa decisión de qué voy a estudiar para que sea algo redituable para mí, ¿no? Y va a ser un placer. Y ahí sí vas a trabajar en algo que parece hobby. Cuando la gente dice, pues es que parece un hobby porque es algo que me encanta para ti, pero para otra persona lo pones a hacer eso y va a decir, es No una estar tortura, sudando, ¿no? ¿no? Entonces, sí, claro, pero esa es la magia de escoger y de trabajar siempre gestionando tus fortalezas. Yo espero que este tema le haya gustado a nuestro auditorio y sobre todo también recomendarles que ya sea con cualquiera de los expertos que estamos en el mercado, lo puedan tratar, pero mi recomendación es enfóquense en sus fortalezas, enfóquense en hoy todo lo positivo que tienen. Todos, por muy desesperados que estén o por muy ansiosos, por muy depresivos que podamos ponernos a veces, porque se vale, somos seres humanos y lo podemos vivir, por supuesto que sí, pero pensemos siempre que dentro de nosotros existen puntos muy importantes, fortalezas que muchos otros de verdad quisieran tener. Aprovechemos eso y valorémonos como personas y como líderes. Creo que todos, sin excepción, somos personas importantes, somos líderes que tenemos muchas cualidades. Entonces a mí me encantaría que si alguien hoy se siente triste, se siente con una depresión que no sabe qué le está pasando, pues piense en todos estos elementos y que además valore mucho los temas, que haga este recuento de cómo ha llegado hasta donde está, las cosas buenas, piense positivo y también que busque momentos de desconexión, donde realmente esos breves momentos o espacios para ellos mismos sean para olvidarse de todo lo demás y que sea algo que disfruten mucho, ¿no? Ese es un tema que a mí me gustaría que todos nuestros amigos lo hagan. Perfecto, Alex. Pues no queda más que agradecerte. La verdad es que muy, muy rica la charla. Creo que esperanzadora al final de cuentas, ¿no? Más allá de lo técnico y lo útil que puede ser. Te deja un halo de esperanza el hecho de saber que siempre hay algo que haces bien, ¿no? Y ya con eso creo que es bastante ganancia. Te agradecemos a ti, a Esencia Lúdica. Pondremos acá en la descripción los datos y cómo contactarlos por si hay alguien interesado en iniciar el proceso con ustedes, ¿no? Conocer un poco más de cómo se diseña, alguna cotización, lo que se necesite para que los busquen directamente. Bueno, muchísimas gracias, Roberta, a ti por aceptarme en el programa, por la invitación y bueno, pues a tu auditorio, como siempre, gracias por escucharnos y por escuchar nuestras expresiones y las cosas que podemos hacer para mejorar en algo la parte profesional de cada uno. Muchas gracias. Hasta luego, Alex. Hasta la próxima, cuídense mucho, un abrazo a todos.